en la Cámara de Comercio en colaboración con una empresa encuestadora, Marketing Group, y el propósito de este estudio es poder encuestar a un grupo de panameños, 700 aproximadamente a nivel nacional, donde se mide el grado de optimismo del panameño sobre su situación actual y su visión, digamos, a 12 meses, 6, 12 meses futura. Esto básicamente trata de medir cuál es el optimismo sobre pues el estado general de la economía y también sobre la situación personal o del hogar del panameño que encuestamos. Eso, digamos, en forma general es el propósito del estudio. Y básicamente parte de una premisa o su génesis está en la siguiente premisa, que es que la seguridad del ingreso hoy del panameño define hasta en gran parte cómo ese panameño consume en el presente y cómo lo está viendo en el corto plazo, 6 12 meses hacia adelante. Ujú. Ok. ¿La situación mejoró o empeoró? Hablemos un poco de los números. Claro, bueno, ahí como bien indicas, Álvaro, la situación, en la lectura fue un retroceso de 17 puntos. La última lectura que hicimos en el trimestre pasado estábamos en 85 y ahora la lectura general bajó a 75. Entonces, eso obviamente es una señal de cómo se siente el panameño hoy en día en base a su situación actual. Esto está midiendo, como mencioné, situación país y situación hogar. En la parte de país es cómo está la situación económica del hogar y la capacidad de ahorro del panameño. Y en situación país, básicamente estamos, como mencioné, tratando de tener una lectura cualitativa de cómo el panameño siente que está la economía a 12 meses y la capacidad de conseguir empleo en el corto plazo. La lectura que te acabo de mencionar fue general y obviamente sí muestra un retroceso, digamos, en la confianza del panameño. Creo que está muy determinada por la situación actual en la que estamos. Hay factores tanto internos como externos que están incidiendo en esa confianza. La propia encuesta de la Estrella de Panamá, que es más, es un estudio también que se realizó entre más de 1.500 personas, habla de pesimismo, desconfianza, de una serie de factores que están generando que el panameño pierda la esperanza. ¿Ustedes están sintiendo lo mismo en el tema de los consumidores? Bueno, si vemos los datos internamente, sí vemos que hay sectores que no han despegado, que están deprimidos y eso sin duda que es lo que define lo que tú acabas de mencionar. Pero creo que también es importante mencionar que el resultado, digamos, de la economía hasta ahora, y lo podemos ver con el cierre del año pasado, es positiva, es favorable. Siempre menciono que hay factores externos, que es lo que están logrando tener los resultados positivos. Y cuando digo resultados positivos me refiero pues a la actividad económica del país a nivel general. Vimos que el año pasado cerramos sobre los 4.5, 4.8%. Por ejemplo, la inflación está relativamente controlada, está por debajo de un punto porcentual. Inclusive en este trimestre, en la última lectura, eso es algo positivo, inclusive considerando todo el tema reciente con el costo del combustible, etcétera, que incide de forma directa en el valor de los productos que consumimos aquí en Panamá. Todos estos son, digamos, factores externos que están incidiendo de forma positiva en los números macro de nuestro país. Nosotros vemos también, que lo hemos comentado antes, el esfuerzo que hace el gobierno por controlar el déficit fiscal. Eso digamos que también es muy positivo porque también incide
en el grado de inversión que tiene el país, al igual que la reforma al seguro, son elementos que inciden en los números macro de nuestro país. Obviamente, siempre he mencionado que nosotros estamos como en una dualidad, porque hacia afuera estamos muy bien. Creo que eso es una labor también importante que reconocer de caras a poder traer esa inversión a nuestro país, proyectándonos como un país más atractivo y más seguro desde el punto de vista económico. Sin embargo, la dualidad está, como bien lo has comentado y lo estamos viendo en las encuestas, es que internamente todavía no hemos logrado tener el mismo comportamiento que tenemos hacia afuera. Y eso lo vemos porque hay sectores de la economía, por ejemplo, que son altamente pues incidentes en la generación de empleo que todavía no han despegado. Nosotros vemos el tema de la construcción, que obviamente con el necesitamos como país, y creo que aquí el gobierno es el que tiene que tomar encarar la situación. Creo que así lo comentó el presidente el 1 de julio en la asamblea, de revisar, por ejemplo, el 2% del ITBI, que mucho incide en cómo pues la generación de nuevas obras a nivel de vivienda preferencial se ha ralentizado precisamente por la modificación que hubo el año pasado. Entonces, ese es un sector que hoy está deprimido, que hoy todavía tenemos un déficit habitacional porque la gente necesita su primera vivienda, pero que necesita ser atendido desde el punto de vista de generar las condiciones para que eso pueda volver a despegar desde el punto de vista del 2%, desde el punto de vista de los financiamientos a las obras, porque la construcción permea. El que va a comprar una casa necesita financiamiento hipotecario y eventualmente necesita contratar servicios, comprar enseres para el hogar, etcétera, etcétera. Y eso, digamos que la incidencia en la economía es muy, muy amplia. Ese es un sector que vemos con buenos ojos, que tanto el presidente como el ministro de Finanzas mencionaron que en este semestre que nos queda del año van a revisar para poder entonces activar ese sector. Ok, Eh, aquí estamos hablando mucho de crecimiento y crecimiento y crecimiento, pero lo que realmente le interesa al panameño de a pie, y lo he venido repitiendo en reiteradas ocasiones, es el desarrollo, porque evidentemente crecimiento y desarrollo deben ir de la mano. No puede haber desarrollo si no hay crecimiento, pero el desarrollo es una vida digna para los panameños en salud, educación, infraestructura, seguridad, vivienda, y eso la gente, empleo, y eso la gente no lo está sintiendo. Pero me estás hablando cada vez que sale el gobierno de crecimiento económico y crecimiento económico y crecimiento económico. Bueno, nuevamente es un poco el contraste que acabo de mencionar. Los números macro son favorables. Creo que eso es importante resaltarlo, porque si no lo tuviésemos, creo que la situación fuera inclusive aún más retadora internamente. Sin duda que tenemos que activar como país los sectores más sensitivos desde el punto de vista de generación de empleo, porque con empleo entonces es que se mueve la economía. La gente tiene más disposición de poder, ingreso para poder obviamente gastar en la economía. Por ejemplo, vemos que el gobierno está haciendo un esfuerzo por activar, como mencioné, el sector de la construcción, el sector agro, también con el plan de generación de 80.000 empleos. eh, digamos que este año gobierno, ¿no? Del 1 de julio al próximo año, creo que eso es una buena iniciativa que debería de poder mover ese sector que altamente incide en la generación de empleo. Y quiero resaltar también que hay cosas positivas que han estado sucediendo desde esa perspectiva. Nosotros vemos que el sector turismo ha despegado, producto digamos, del esfuerzo que se está haciendo. Vemos que hay más turistas pasando por el aeropuerto, hay más turistas entrando a Panamá. El gasto del turista que está entrando a Panamá también es significativo. Contrario, digamos, a tener, y nada en contra, digamos, de los mochileros, pero estamos atrayendo el turista que nos interesa tener, que es un turista
que gasta, digamos, valores importantes. Eso es algo positivo porque, como bien sabemos, como bien le dicen, la industria sin chimenea está despegando y yo creo que eso es algo positivo. Todavía nos falta ver la campaña País hacia afuera, que esperemos que se pueda lanzar también prontamente. Eso debería también contribuir a acelerar el crecimiento de este sector que mucho también permea en la economía y no solamente en las áreas metropolitanas de la ciudad. Estamos viendo que hacia el interior también esto está llegando. O sea que eso es algo positivo sobre un sector que también mucho incide en la economía interna. Vemos a nivel de empleomanía, este sector que se termina como de hospitalidad está creciendo en la generación de empleo también. Entonces, este es un sector que, digamos, check, ya está despegando, ya despegó y necesitamos obviamente seguir construyendo para que continúe ganando altura. Ok, hablemos de la falta de confianza de los inversionistas hacia Panamá. Hay quienes señalan y sostienen que no hay confianza por temas como la justicia, la inseguridad jurídica, la burocracia que hay en Panamá para desarrollar cualquier negocio. Hey, una fonda. Yo que estoy en el negocio de restaurante, es un dolor de cabeza la cantidad de trámites que hay que hacer en este país. El instalar, para poner un ejemplo, paneles solares. Son 5 o 6 meses de trámites para poder instalar paneles solares en una casa. Entonces, yo creo que hay cosas en esa dirección que tenemos que mejorar para atraer la confianza al país de parte de empresas que puedan de una u otra manera generar empleo. ¿A ustedes no les llegan esos comentarios de los empresarios? Sí, sin duda, yo creo que has hecho una escala bastante amplia sobre el empresariado. No, digo, es diferente hablar de un emprendedor y hablar de un inversionista, digamos, del exterior. Son escalas diferentes, son calibres diferentes de individuos o instituciones que pueden incidir en la inversión local en el país. Quiero hacer énfasis, por ejemplo, en temas de emprendimiento y de promover también esa actividad. Eso es algo que nosotros en la Cámara estamos haciendo. Es uno de mis pilares como presidente del gremio este año. Nosotros, por ejemplo, el 5 de agosto vamos a tener nuestra fase uno de Congreso de Emprendimiento, que es un proyecto que ya llevamos 3 años haciendo. Esto está liderado por mi vicepresidente, el señor Nat Wanning, y de alguna manera es la forma en que nosotros como gremio estamos aportando a poder despertar en el panameño el emprender y no depender únicamente de una plaza de trabajo, de una contratación que una empresa le pueda hacer. Ahí, por ejemplo, Álvaro, nosotros estamos el 5 de agosto congregando en nuestra sede a todos los actores relacionados al tema de emprendimiento para aquel que tenga una idea de emprender pueda idealmente concretarla y aterrizarla después de ese congreso. Y posteriormente, la fase 2 de este congreso va a ser en abril, en el marco de Expocomer, en donde nosotros vamos a congregar a todo aquel que ya está emprendiendo, que ya está facturando y que quiera escalar ese negocio. Y vamos a traer también expertos y las instituciones relacionadas del gobierno a esto para poder precisamente agilizar lo que bien tú describes, que sigue siendo un reto para poder emprender de una forma más fluida, más rápida y a un costo menor. Ese digamos que es el aporte que nosotros estamos haciendo desde este gremio para ese sector, tratando de responder a la pregunta de cómo lo podemos hacer. Bueno, aquí hay una solución y un esfuerzo que estamos haciendo. Esperemos que los resultados de las encuestas posteriores de aquellas todas personas que participaron indiquen algo positivo. Eh, Mencionaste de la atracción de inversión extranjera, sin duda que ahí tenemos un reto también. Vemos que ese resultado ha sido deficiente o se ha reducido en el último año. Hay sus incidencias en ese tema, pero sí vemos que en positivo el gobierno está haciendo un esfuerzo por atraer inversión. Muchos critican los viajes, pero es que
si nosotros no salimos a buscar las oportunidades y a vender nuestro país, entonces no podemos simplemente sentarnos a esperar que vengan, que también se está logrando. Nosotros desde este gremio hemos recibido estas delegaciones que han venido en visita oficial de empresarios de alto nivel. Puedo nombrar, por ejemplo, las últimas, Japón, Qatar, Emiratos Árabes. Todas estas son economías del primer mundo que están viendo a Panamá como un país pues atractivo para invertir. Creo que eso hace referencia a los indicadores macro que mencioné y resalté, que están positivos, porque de lo contrario no estuviesen viniendo. Y esas son señales positivas que, nuevamente, es importante tenerlas para poder atraer inversión, que es la única manera de poder, no es la única, pero es la más de las más importantes para poder mejorar la economía local, porque inversión extranjera significa, en términos simples, nuevo capital fresco que está entrando a una economía que ya tiene un tamaño en particular. Entonces, si hay más dólares en la economía para la misma cantidad de habitantes, 4,5 millones, eso debería de poder generar pues más oportunidades, más circulante en lo que estamos en este país. Sí, Toma su tiempo, sin duda. Y nuevamente, retos, y volviendo al tema del estudio, el estudio que nosotros estamos presentando el día de ayer es una fotografía de la situación actual. Sin duda que es como nosotros lo vemos como una bandera para decir, hey, necesitamos acelerar también esas acciones para poder mejorar el presente del panameño cuanto antes. Vimos al presidente mencionar, inclusive creo que ayer o antes de ayer el ministro de Metas mencionó y amplió sobre el plan Panamá para ti, atendiendo los 4 ejes importantes. Creo que eso ya, creo no, es una realidad, es un plan que ya está definido, está trazado con metas específicas y esperemos que eso se pueda activar lo más pronto posible para ver los resultados que se han, digamos, prometido o establecido. sí, Aurelio, hay dos temas que también quiero tocar. Uno de ellos, la corrupción sale en esta encuesta de la Estrella de Panamá como la principal preocupación de los panameños. Esto me llamó poderosamente la atención porque casi nunca había visto a la corrupción de primer lugar. Y esto también ahuyenta la inversión extranjera seria en un país. Y nosotros tenemos que ver cómo realmente Panamá le pone un alto a esta situación a través de lo que siempre llamamos certeza del castigo. El que comete un delito, que enfrente las consecuencias y que no solamente vaya a la cárcel, sino que devuelva todo lo que se robó. Porque muchos van a la cárcel, pero luego salen a disfrutar de todo lo que se robaron. Y lo Sin otro, duda. que también Sí. no nos está haciendo ningún bien, Aurelio, es estar en la lista de los países más caros de la región. Por lo menos tenemos uno por encima, que es Costa Rica. Pero nosotros estamos ahí entre los 3 primeros. Aurelio. Sin duda, Álvaro, que la corrupción es y no me gusta ponerlo de esta manera, pero es así, es como el cáncer que no terminamos de erradicar o de mitigar. No quiero decir eliminar, porque creo que eso sería medio utópico. Y no tengo la duda que en esta encuesta a la que te refieres es producto también de la situación actual que estamos viendo con la DGI, por ejemplo, que es un tema se viene arrastrando, como hemos visto en las noticias de, de décadas o de años hacia atrás. Sin duda, y coincido contigo, que eso incide en la confianza, en confianza país, porque como siempre predicamos, necesitamos tener instituciones sólidas, transparentes, y esto es un ejemplo de todo lo contrario. En positivo, vemos que finalmente un tema como este ha salido a flote, y pues nosotros desde el gremio confiamos en que esto se va a llevar a su término con todas las consecuencias a los actores, etcétera, porque sin duda que necesitamos reconstruir y fortalecer la confianza de nuestro país. Tú mencionaste certeza del castigo. Yo creo que también es importante eh, reconsiderar el tema de la prescripción de los actos de corrupción, por ejemplo.
y aquí apelamos a la Asamblea que puedan evaluar ese tema nuevamente porque sería algo muy favorable, como bien indica, para construir fortalecer la confianza en nuestras instituciones. Yo creo, vemos con buenos ojos también en esa dirección la iniciativa del gobierno, por ejemplo, de acercarse a la OCDE. eh, Eso implica, digamos, un camino que puede ser traumático, pero sentimos que es en la dirección correcta porque eso nos obliga de forma voluntaria, siendo nosotros el país que ha manifestado interés en ser parte de o acogerse a esa normativa, de poder estar jugando, puesto en términos simples, con las reglas que usan los países del primer mundo. Y esto obviamente significa que, dicho en buen panameño, de alguna manera nos tenemos que pues desnudar de alguna manera y poder también hacer las reformas necesarias para poder estar ahí y de esa manera eh, tener reglas que no son propias, digamos, de nuestro país, sino que se alinean a estándares internacionales. Eso sería algo muy favorable para nuestro país también, porque incide no solamente en temas fiscales, en temas de corrupción, también toca temas educativos, que tanto obviamente tenemos ahí que mejorar. O sea que eso también es una iniciativa, sentimos que en la dirección correcta para poder mejorar como país. Ok. Eh, ¿Qué hacemos? La Asamblea, el Ejecutivo, el órgano judicial, para echar adelante otro tema que yo he venido planteando y en el que he venido insistiendo, la necesidad de más diálogo, de más consenso, de más escucha, de que todos los sectores de la población, sin exclusión de ninguna naturaleza, porque todos somos panameños y aquí nadie sobra, podamos Ujú. sentarnos a definir el país que queremos, Aurelio. Aquí no podemos seguir con esto de los radicales ni en el sector privado, ni en el sector obrero, ni en el gobierno. Aquí todos tenemos que tener la capacidad de poder sentarnos a hablar como adultos, todos los que Eh, queremos al país. de acuerdo, Álvaro, pero creo que más que hablar y criticar, digamos, desde las barreras, es importante que cada uno desde su trinchera pueda también hacer propuestas del cómo. Y yo creo que eso es importante porque no es lo mismo, y lo digo inclusive desde mi perspectiva, ver el caballo en el establo que sentarse en el caballo. Creo que es importante tener eso claro. Y nuevamente, por ejemplo, nosotros desde la Cámara de Comercio, digamos que nuestras iniciativas están orientadas a el cómo y qué podemos hacer nosotros desde esta trinchera para aportar a los elementos o a las variables que todos coincidimos que necesitamos reforzar. Quiero hacer ejemplo en el tema del emprendimiento. Ese es nuestro esfuerzo para poder mover y hacer nuestro aporte en esa dirección de cara a poder generar economía. Quiero hacer también resaltar el esfuerzo que estamos haciendo en el gremio para poder atender o poner nuestro granito de arena en la generación de empleo de los jóvenes, que sabemos que la tasa de desempleo de ese 10,4%, una cuarta parte son jóvenes. Nosotros desde esta trinchera estamos promoviendo, conectando a través de una iniciativa que le hemos llamado Pupilos Hub, a través de unos jóvenes casualmente con el uso de tecnología, de poder conectar empresas, estas plazas de trabajo, con los jóvenes que están buscando trabajo. Ese es, digamos, nuestro aporte y nuestra meta es poder lograr 100 empleos, 100 empleos, 100 jóvenes, 100 empleos en los próximos 3 meses. Entonces, ese es el combo que estamos nosotros tratando de aportar. Y obviamente estas conversaciones que estamos teniendo, yo soy del pensamiento que debemos de pensar en forma positiva y ver, y no quiero sonar trillado, pero es que es algo muy básico. El reto siempre, pasan los gobiernos, siempre hay retos, hay que ver el vaso medio lleno y ver cómo hacemos para meterle más agua y no verlo al revés, o sea, no ver lo contrario, porque entonces, si solamente estamos viendo lo negativo, difícilmente vamos a poder generar un resultado distinto al que está. Entonces, es como nosotros
digamos, encaramos la realidad que tenemos en el país, tratamos de resaltar lo positivo y ver cómo contribuimos eh, a los sectores donde nosotros podemos, digamos, aportar. Otro ejemplo, aquí mientras que comento, es el tema de atracción de inversión. Nosotros hemos generado también visitas a países tratando de promover y atraer y conectar empresarios de países con empresarios locales en misiones comerciales de caras a poder lograr esos, digamos, negocios, esos acuerdos que incidan también en mejorar la economía de nuestro país. Nosotros ahora mismo nos estamos enfocando también y creo que aporta al cómo es, tenemos, por ejemplo, ahora en octubre, la Cámara en conjunto con el Specialty Coffee Association estamos organizando el World of Coffee. Esto es una convención internacional global del mundo del café que por primera vez se va a hacer en Panamá. Por primera vez se está haciendo un país productor. Panamá fue el país escogido por este universo cafetero del mundo y esto va a ser en octubre. Esto va a traer miles de personas a Panamá, al centro de convenciones, y eso obviamente genera derrama económica y nuevamente es el aporte que como, digamos, este gremio está tratando de incidir desde la trinchera en algo positivo desde el punto de vista económico. Y quiero obviamente aprovechar aquí el espacio porque esto es una invitación a todos los panameños que aman el café o que quieren saber del café. Esto es abierto al público. Además, obviamente, toda la industria del café que va a estar aquí, desde los productores, maquinaria, insumos, etcétera, en el Centro de Convenciones Amador. Además, Expocomer. Expocomer es la gran vitrina comercial que también genera mucha derrama económica, que todavía tiene mucha atracción a nivel internacional. Tanto así que en abril nuevamente vamos a realizarla y eso también es el aporte de este gremio para poder pues, generar economía eh, en el país, trayendo hacia nuestro país esas 15.000, 20.000 personas que históricamente han visitado la Expo para hacer negocios en Panamá. Entonces, nuevamente, Álvaro, resalto que cada uno desde su trinchera tiene que ver cómo aporta a poder mejorar los resultados. No podemos esperar que el gobierno sea el que propone las soluciones. Nosotros somos el pensamiento que el gobierno es el que tiene que facilitar las cosas para que el sector privado también pueda fluir y generar. Ok, don Aurelio, ya en los minutos finales de la entrevista, hoy quisiera preguntarle sobre sus expectativas en cuanto al tema de la mina. Seguimos allí, stand-by, no avanzamos, no se toman decisiones reales. Hoy nos enteramos de que Panamá está considerando, según Reuters, una información de que está considerando nuestro país la creación de una empresa minera estatal para asociarse con la canadiense First Quantum en la reapertura de la mina Cobre Panamá. ¿Usted cree que esta pudiera ser una solución para resolver este problema? Te puedo hacer dos comentarios en ese tema tan sensitivo, tan crítico para nuestro país. Nosotros, por un lado, hemos estado evaluando este tema, hablando con expertos nosotros lo vemos como, esto tiene cuatro patas realmente. La primera es la parte ambiental, la parte económica, la parte social y la parte legal. Y hemos estado tratando de entenderlo. Creo que de las cuatro patas, la más, digamos, donde nosotros veíamos un poquito no teníamos tanta claridad en la parte legal, como bien lo mencionas. Mira, nosotros hemos hablado con constitucionalistas y todo apunta de que es viable, porque hay un artículo en la Constitución, el 257, que permite al Estado explotar sus recursos naturales eh, puesto de esa manera. Entonces, ahí, digamos, y esto puede ser también producto de debate, escuché en tus invitados anteriores posiciones también opuestas. Eh, no quisiera entrar en este debate, primero porque no soy experto constitucionalista, sin embargo yo estoy aquí de alguna manera repitiendo las conclusiones que hemos llegado en las conversaciones sobre este tema en particular. Nuestra posición realmente es que este es un tema que tenemos que ver con mente fría como panameños y es un mensaje, digamos, a todos. Esto no es una decisión tan simple como sí o no.
es un poquito más profunda, porque la decisión que se tome va a incidir en nuestro futuro como país en las próximas décadas. Eh, Tenemos que poner sobre la mesa la parte económica, la parte social, y la pregunta que nosotros siempre tratamos de formular es, y que invitamos a que todos nos hagamos esta pregunta, es si nosotros como país tenemos el interés y la capacidad de desarrollar un modelo económico minero que cumpla con los estándares ambientales más altos a nivel global. Esa es la realidad. Y pensándolo de una manera, eh, por ejemplo, país, nosotros queremos o no diversificar nuestra matriz económica, queremos seguir dependiendo del canal a la eternidad, sí o no. Vemos el efecto del niño que tanto incide cada vez que se asoma por aquí, el niño nos pone en corredera y aprietos. Ya lo hemos vivido en el 2023 con la incidencia que tuvo en la operación del canal. Está volviendo este año nuevamente. Eh, Tenemos obviamente, somos como país también bendecidos que tenemos un recurso mineral en nuestro territorio que en el presente y pensando hacia futuro es un mineral estratégico a nivel mundial para todo el tema de la transición energética. Queremos ser parte de esa industria global, sí o no, y ni hablar de la incidencia que tenga en nuestra economía y en la generación de empleo. Ya la vivimos cuando la operación estuvo activa antes del 2023, vimos los efectos que tuvo, los describiría como positivos tanto en los pueblos directos, en Coclé, en Colón, como en la economía general. El efecto positivo que tuvo también en la balanza comercial de nuestro país, siendo un elemento, un factor de peso en nuestro PIB. Entonces son cosas que tenemos que poner en todo en la balanza y poder tomar y poder evaluarlo con cabeza fría, sin pasiones, porque es una decisión nuevamente trascendental la que se vaya a tomar. Estamos a la expectativa, igual que todos los panameños, de lo que el gobierno vaya a decidir. Entendemos y lo hemos visto por anuncios de los tres ministros que están encarando este tema, que va a ser una decisión de este semestre. Eh, Dicho en buen panameño, el que espera lo mucho, espera lo poco. Ya estamos, digamos que en la víspera y esperemos que sea la mejor decisión para nuestro país y que el país, nosotros los panameños, la podamos entender y acoger de forma positiva. Aurelio Barría, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta entrevista, esta conversación amplia sobre diversos temas nacionales. El índice del consumidor fue nuestro primer tema Sí. y hemos concluido con el tema de la mina. Usted como dirigente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. Que tenga excelente día. Saludos. Gracias y espero que me invites el próximo trimestre a ver si este resultado mejora. Eso es, délo por hecho. Está en su casa. Gracias, Álvaro. Saludos y buenos días a todos por allá. Gracias, saludos. Bien, seguimos adelante, señoras y señores, son las 8:42 de la mañana. Yo quiero aclararle algo a la audiencia de este noticiero. Pero ténganlo bien claro lo que les voy a decir. Este periodista que está aquí y este noticiero y esta emisora no es ni de gobierno ni es de oposición. Ténganlo bien claro. Este periodista, repito, este noticiero y este medio no es ni gobierno ni es oposición. Aquí, en este medio, puede hablar todo el mundo. Si a usted le gusta una posición, perfecto. Pero acá puede haber alguien o algunos que no les guste esa posición y les guste otra. Y para eso están los colores.